Tiempo para analizar la actualidad en tertulia en A Buenas Horas y saludamos para ello a Ricardo Fernández de la Puente. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado de saludarte y también de saludar a David Godoy. David, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días, muy bien. Bueno, la primera, ¿cansado ya de que se hable de la visita del Papa, Ricardo? No, yo creo que Bueno, no tenemos que cansarnos de tener buenas noticias y tener al Papa en España y en las próximas horas, pues su llegada a Canarias, en este caso por en primer lugar a Gran Canaria, ¿no? Yo creo que está haciendo una visita con una gran acogida. Yo creo que las imágenes que hemos visto, tanto de los actos, digamos, multitudinarios, de la vigilia en la Castellana, de la misa en el Bernabéu, han sido, bueno, pues fiel reflejo de que, bueno, que una visita muy esperada y también yo creo destacaría ese momento, bueno, histórico, porque lo ha sido, de ese discurso como jefe del Estado Vaticano en el Congreso de los Diputados. Yo creo que ahí también, bueno, pues ha sido un discurso con que todo el mundo se ha visto reflejado. Desde luego, una cosa está clara, el Papa no tiene pelos en la lengua y no ha eludido ninguno de los temas, como el caso de la eutanasia, el caso del aborto, que bueno, que en España pues están regulados hace tiempo y él ha seguido manifestando cuál es la postura en este caso de la Iglesia a este respecto y no se ha escondido en este caso, ¿no? Yo creo que está haciendo una visita importante y ahí da la buena acogida que ha tenido pues entre todos los sectores de la sociedad española, ¿no? David, bueno, yo decía si están cansados ya de tanto hablar, porque claro, si llega a venir solo Gran Canaria y Tenerife, a lo mejor el bombardeo, entre comillas, habría sido mínimo, pero como ha sido Madrid, Barcelona y ahora Canarias, pues no solo salen los dispositivos aquí, sino los que fueron previos, cómo ha ido desarrollándose la visita en estas dos grandes ciudades y ahora nos toca a nosotros que algunos dicen, bueno, pues ya esto empieza a ser también, digamos, excesivo porque hay una infoxicación, ¿no? Muchas veces antes pues leíamos un titular en prensa, pero es que ahora abras lo que abras o veas lo que veas ya es, vamos, constante por todos lados. Ahí. A mí me da la sensación de que lleva ya casi un mes en este país y esto que lleva apenas 4 o 5 días y por eso, por la cantidad de información y de seguimiento que se está haciendo a la visita, pues hace que dé la sensación de que lleva ya bastante tiempo aquí. Yo reconozco, a pesar de no ser una persona católica o no, más que no católica, no practicante, Vale. porque al final luego por una cuestión cultural, pues todos en mayor o en menor medida acabamos pasando por el aro. Pero a pesar de eso, reconozco la importancia que tiene la visita de un papa, no tanto a Madrid o a Barcelona, porque pueden estar más acostumbrados dentro de la novedad que puede incluso ser, pero que venga a Canarias, pues evidentemente sí es un hecho histórico que esté tanto en Gran Canaria como en Tenerife, que pueda pasear por las calles, incluso visitar zonas como puede ser Arguineguín en Gran Canaria, pues hace que el hecho sí sea histórico y sea importante para las islas por la relevancia y por el posicionamiento a nivel mundial que tendrán las islas también durante estos 2 días de visita del Papa. Decía antes, Ricardo, que el Papa es valiente y se atreve a pisar cualquier charco, a posicionarse casi en cualquier tema y hablaba de la eutanasia o el matrimonio. Yo mejor no opino de eso, preferiría quedarme con que el Papa hace más llamamiento a la solidaridad, a tender la mano a aquel que más lo necesita, a rebajar la crispación política, a no ver en el adversario un enemigo per se. Yo creo que esos son los mensajes más importantes que tenemos que quedarnos con el Papa, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de jefe de Estado y no de jefe religioso, en un espacio donde debe ser de la política de la palabra y del encuentro entre ciudadanos, en este caso de la soberanía nacional. Yo creo que eso es lo más importante que tenemos que quedarnos con la visita del Papa y sobre todo a ver si sus acólitos que se dan golpes de pecho de ser más religiosos que nadie, más creyentes que nadie, más católicos que nadie, a ver si empiezan a hacer un poquito más de caso a lo que su líder religioso les dice y no a lo que sus intereses políticos les llaman. Ricardo. No, a ver, yo lo decía en el caso, y que entiendo que se está refiriendo David al discurso en el Congreso, he tocado dos temas, pero evidentemente ha tocado muchos más y a la salida digamos, del acto en el Congreso de los Diputados, pues todos los partidos políticos, independientemente, bueno, menos Podemos, evidentemente, que ha tenido esa falta de respeto ante un jefe de Estado,
pues han visto, digamos, hechos positivos. Los discursos del Papa no se improvisan, los discursos del Papa no es que, como yo leía el otro día por la noche, él en la cama pues ponga unas palabras y escriba y lo que vaya a decir el siguiente, ¿no? Pero también me ha hecho mucha gracia cuando hoy todos nos sorprendíamos, o ayer, que el Papa hablase o pronunciase unas palabras en catalán, como que esa es la respuesta a la petición que se le hizo en el Congreso. Ese discurso estaba preparado hace meses y estaba más que previsto cuándo, dónde, de qué frase iba a hablar el Papa en catalán, como un detalle, en este caso, pues una comunidad autónoma como es Cataluña, ¿no? Con una lengua cooficial. Pero desde luego yo creo que en esta visita lo más importante es ese, y David lo decía, ese sentimiento de intentar acercarnos, ¿no? De intentar unificar, de intentar unir. Y ahí ese mensaje dicho en Cataluña pues tiene un peso especial, evidentemente, ¿no? Cuando tenemos una parte de Cataluña bueno, que está trabajando y cobrando el Estado español para conseguir la independencia, ¿no? Es una situación paradójica, pero bueno, que en España, como somos tan tolerantes, pues también lo admitimos, ¿no? Y bueno, veremos en los próximos días, y me lo va a permitir David, pues, no sé calificarlo de milagro, pero conseguir que Pedro Sánchez vaya a Guineguín. Ha tenido que venir el Papa para que vaya a ver a Guineguín, ¿no? Yo creo que, bueno, pues también eso es un motivo, cuando realmente la visita original del Papa Francisco en este caso, pues era por el tema de la inmigración. Ese era el motivo principal de esta visita, en este caso a España. Lo que pasa que, bueno, pues ha aprovechado también lo de bendecir la Basílica de la Sagrada Familia, con esa torre más alta, en este caso creo que va a ser del mundo. También con esa visita pues, a la capital de España. En fin, todas estas cosas, como decía anteriormente, están todas muy, muy medidas, muy trabajadas durante meses por la diplomacia vaticana y en este caso pues con la diplomacia española, para que todo salga, bueno, pues perfecto, ¿no? David, milagro el que esté Pedro Sánchez, como decía Ricardo, después de 6 años en Arguineguín. No, al final el presidente del gobierno de España está en cada momento donde lo considera, que tiene que hacer caso a cada una de las peticiones de estar presente en cada uno de los rincones de España en los que sucede algo en cada momento puntual. Pues el presidente del gobierno lo está cuando considere oportuno. Que la presencia del presidente físicamente no esté, no significa que no esté la labor, apoyo y gestión del gobierno de España en todos y cada uno de los rincones de este país, y con la crisis migratoria, no solo en Arguineguín, sino también en El Hierro o en Tenerife, ha estado presente esa gestión. Yo lo que creo que es más milagroso será ver cómo o la alcaldesa de Mogán, que lo subió a los migrantes en una guagua y los dejó tirados en Las Palmas, va a recibir al Papa, a ver qué le va a decir al Papa de su solidaridad y de acogimiento para con las personas inmigrantes. Veremos a ver qué es lo que hace el Partido Popular o Vox con esos llamamientos a la solidaridad que hace el Papa, o los oídos sordos más bien que hacen. Eso sí será el verdadero milagro, porque que el presidente del gobierno esté presente o no en una visita no quita para que la gestión del gobierno que él preside haya estado presente durante esos años. Bueno, lo que sí David, parece... Sí, sí, David. estarás conmigo, David. Me has dado una respuesta de manual, lo cual, pues, viendo de ti, pues es lógico y normal por tu profesionalidad y tu trayectoria en la política, pero entenderás que estarás conmigo que los gestos son importantes. Es decir, que el presidente del gobierno, o en un caso, como ha ocurrido en otros casos, pues el jefe del Estado vaya a sitios donde hay pues una situación de emergencia, de crisis, pues más allá digamos, de que evidentemente él no va a llevar a los inmigrantes en su coche a ningún lado ni nada de esto, pero son gestos, ¿no? Y en este caso la política también está rodeada de muchos gestos. Yo sí lo he echado en falta y creo que, bueno, estabas conmigo en el Parlamento cuando pues, todo esto ocurrió y allí le dijimos varias ocasiones. O sea, es decir, yo creo que es importante ya en la política, y coger un Falcon y plantarte en Arguineguín, pues no se tarda mucho, y evidentemente era un tema que en aquel momento era de emergencia. Tenemos que recordar esas imágenes que todos veíamos, la situación que había de desbordamiento, los servicios públicos del gobierno de Canarias desbordados, las ONGs desbordadas. Y bueno, sí, evidentemente había gestión, todo eso, todo lo que tú quieras, pero yo me detengo en el tema de los gestos. Yo creo que los gestos a veces son importantes y ayudan a visualizar los problemas, y ese es el motivo por el que el Papa está viniendo, para poner el foco en la inmigración, en el drama que está habiendo con toda esa gente que cruza el Atlántico buscando pues, una mejor vida, una mejor solución, empujadas por las mafias, eso siempre hay que decirlo, pero que, bueno, evidentemente hay que tener la valentía, el coraje de subirse a un cayuco de estos y estar varios días en mitad de la nada y no sabiendo si vas a ver tierra o no, ¿no? Yo creo que
las cosas hay que ponerlas también siempre en su justa medida y poner el foco, poner la imagen, poner el punto en las cosas importantes. A veces un presidente del gobierno, un jefe de Estado, pues hace que todos seamos más conscientes y los medios de comunicación visualicen en primera persona todo este tipo de cosas, sin quitarle, digamos, ningún tipo de importancia a la labor que desde el gobierno de España actual, de los anteriores, de los que puedan venir el año que viene, pues se puedan dar, ¿no? En el caso, por ejemplo, Yo, de un segundo nada más, David, porque precisamente, claro, a tenor de lo que podamos ver, ¿no? Que a lo mejor se altera un poco el protocolo, ya la alcaldesa de Mogán han dicho en varios medios, y dice, bueno, yo sí tengo oportunidad de poder hablar con Pedro Sánchez, le voy a afear su conducta de por qué no vino, pero claro, ahora viendo que a lo mejor esto puede ocurrir, no sé hasta qué punto podamos ver que alguien pues coge la mano del Papa con las dos, como hizo Miriam Nogueras, e intenta decirle, oye, mira, aquí nos dejaron solos, o va a haber a lo mejor algún caso que pueda ser llamativo como el que vimos precisamente de la portavoz de Junts, David. yo en cualquier caso creo que es importante, pudiendo llegar incluso a coincidir con Ricardo, porque Ricardo decía que los gestos son importantes, a lo mejor sí podemos llegar a concluir que, bueno, como oportunidad política, no de gestión, insisto, sino como oportunidad política que se hubiese dado antes esta visita hubiese sido oportuno. No lo voy a negar porque, bueno, esto ya entra dentro de la creencia y dentro de lo que cada uno considera que hubiese sido más oportuno antes o no. Yo lo que quiero desligar es la oportunidad política o el gesto de la gestión. Porque da la sensación que si el presidente del gobierno no está presente en un espacio, en un momento concreto, no se está gestionando. Y eso es totalmente falso, porque da la sensación, que es el mensaje que intenta trasladar continuamente la alcaldesa de Mogán, que el hecho de que el presidente del gobierno no asistiese a Arguineguín es que el gobierno de España estaba abandonando al municipio de Arguineguín, de Mogán en este caso, y a Canarias. Y eso no es verdad, eso es falso. Que la presencia del presidente del gobierno en ese momento no se haya dado no significa que no haya estado presente en la gestión y en el día a día para intentar solventar una situación sobrevenida que se estaba dando, y como el gesto es importante, también creo que es importante el contexto, porque precisamente el peor momento del llamado Muelle de Arguineguín, con toda la situación que se estaba dando en ese espacio, recordémoslo y recordémoslo todos, era en plena pandemia, no plena pandemia del año 2021 cuando estábamos en el desconfinamiento, no, prácticamente cuando estábamos todos encerrados en casa es cuando se estaba dando las situaciones de mayor llegada de inmigrantes y de saturación del muelle de Arguineguín en esta isla. Por lo tanto, el contexto también es importante en cada uno de los escenarios, en cada uno de los momentos en los que hablamos, porque a lo mejor en aquel momento, en el contexto que estábamos viviendo, no era lo oportuno que el presidente del gobierno de España se trasladase a Arguineguín para hablar de otra cosa que a lo mejor no fuese el COVID en ese momento. Entonces, yo entiendo que, bueno, al final, a lo mejor no en el 2020 o en el 2021, en el 2022 o en el 2023 debería haber hecho esto, entra dentro de lo que cree cada uno. Pero yo lo que quiero desligar completamente es que el hecho de no tener presencia físicamente en algún momento concreto no significa que se haya abandonado la gestión y se haya abandonado la suerte, una gestión de una crisis como que estábamos viviendo en aquel momento. Lo que sí está claro es que el Papa pues estaba el otro día en el Congreso, se ha ido. Y hoy, la sesión de control al presidente, volvemos a lo mismo. O sea, digamos, parece como que no hubiese pasado nunca el Papa, porque ya veíamos en la primera pregunta a Feijóo afearle, ¿no? A Pedro Sánchez todos los casos que están ahora mismo en los tribunales, y la contra por Pedro Sánchez era pues recordarle a Feijóo todos los casos por los que ha pasado por el Partido Popular, ¿no? Y alguno que tiene pendiente. Con lo cual el Ituma sigue presente, y la polarización de esa de la que hablaba el Papa, Ricardo, parece que todo eso ha quedado ya en un momento espiritual instantáneo en el Congreso, y si te he visto no me acuerdo. Hombre, yo creo que hemos vivido un momento, yo creo que muy importante, ¿no? El respetar digamos, esta visita de Estado. Insisto en lo de la visita de Estado al Congreso de los Diputados, porque aunque él en sus primeras palabras, digamos, él mismo decía que estaba como obispo de Roma, pero no deja de ser un jefe de Estado, ¿no? Y yo creo que cualquier visita de un jefe de Estado bueno, pues en este caso a nuestro país, pues se tiene que rodear de una serie de elementos que la hacen, digamos, que se saque, digamos, lo mejor posible de esa visita. Yo me quedo evidentemente, con ese momento de esos 7 minutos largos de aplausos de todo el Congreso de los Diputados, de todos los diputados que asistieron y senadores al discurso del Papa, independientemente que cosas que haya dicho durante el mismo, pues no todo el mundo le haya gustado, pero sí es verdad que ha habido un acto de la máxima educación, de la máxima corrección, y yo no esperaba menos de los representantes electos de mi país. Dicho esto, evidentemente, la vida sigue, es decir, la situación que estamos viviendo en España es la que es de una gravedad enorme, lo que vemos cada día, y
cada uno se levanta al día siguiente y bueno, ¿y qué me va a deparar hoy el día, ¿no? Cuando vemos que, bueno, pues la responsable de la Guardia Civil pues está involucrada, cuando vemos que hay un juez que ya está pidiendo a la justicia americana que le autorice a utilizar una serie de pruebas que han cogido en este caso la Agencia de Defensa Interior de Estados Unidos a un alto cargo de Venezuela, cuando vemos que ayer finalizaba el juicio al hermano del presidente por un tema, digamos, de prevaricación, en fin, eso evidentemente no lo puede empañar y no puede empañar la visita que está teniendo el Papa o que ha tenido el Papa en los días anteriores en Madrid y que va a seguir teniendo hasta el viernes que se vaya de España, ¿no? Pero desde luego la situación en España es muy preocupante y, insisto, no sé cómo vamos a llegar hasta el año que viene y si seremos capaces de llegar al año que viene sin que se convoquen elecciones porque esto cada día va a más. O sea, si esto no es que, bueno, la típica noticia que pasa en 48 horas, 72 horas, no, esto tiene todavía recorrido y como alguien decía, lo peor está aún por venir. David, Me quedo con dos frases del final de Ricardo. Esto va a ir a más y lo peor está por venir. Y esa precisamente es la intención. Que esto cada día vaya más y que cada día lo peor esté por venir precisamente para crear esa nube oscura sobre el gobierno y lo que es más importante, sobre el eje democrático en nuestro país, porque hay una clara intencionalidad de tumbar a un gobierno, sea por la manera que sea, como por la manera democrática en las urnas no se ha logrado durante estos 8 años. Vamos a ver si creando una nube negra de mala imagen sobre el gobierno, con casos judiciales, con casos mediáticos, con cualquier tipo de el que pueda hacer que haga, así hacemos caer al gobierno. Y el Papa lo decía perfectamente en eso. Sus defensores morales, religiosos, no le van a hacer caso, pero el Papa decía que había que acabar con la crispación, que había que volver a la palabra, al pacto, a la búsqueda del consenso. Pero al día siguiente de que el Papa se vaya de Madrid, vemos a Feijóo en el Congreso de los Diputados, si no recuerdo mal, que creo que lo vi ahora, pero no recuerdo bien la palabra, decir que había que acabar con esta basura, refiriéndose al gobierno de España. Decía que el gobierno estaba lleno de casos de corrupción, que si el señor Pedro Sánchez, presidente del gobierno, no era partícipe de lo que estaba sucediendo, o sea que si era partícipe tenía que irse, y si no era partícipe y lo desconocía también tenía que irse, porque no era capaz de controlar lo que sucedía en su gobierno, que había que saber quién era P.S. Pero claro, yo esto a un partido pulcro, en el que no tiene un recorrido por detrás, pues se lo puedo llegar a comprar. Pero un señor que se iba en una lancha con un narco y que luego decía que no conocía, bueno, pues entonces él por desconocimiento también tendría que marcharse porque no sabía quiénes eran sus mejores amigos. El narcotraficante más conocido de toda Galicia. Bueno, es que si él no tuviese a un presidente del gobierno anterior y a un líder de su partido anterior, un tal M. Rajoy, que supuestamente cobraba sobresueldos y que está así reflejado en los papeles de Bárcenas, pues bueno, pues yo le podría llegar incluso a comprar el discurso. Con todo esto que quiero decir, es evidente que si nos ponemos a lanzar unos a otros, todos tendrían para lanzar, pero frente a los rumores, frente a las noticias políticas periodísticas interesadas, frente a relatos interesados, yo prefiero quedarme con los hechos. Y cuando los hechos sean como para condenar algo, lo condenaremos. Mientras tanto, sigamos trabajando como estamos haciendo. Porque claro, también hablaba ahora Ricardo Fernández de la Puente, sí, es que estamos pidiendo a Estados Unidos la autorización para usar unas pruebas en un juicio. Claro, pero es que ¿cómo se consiguieron esas pruebas? Porque esas pruebas se consiguió a través de un registro en un aeropuerto rutinario, clonaron un móvil sin el permiso de esa persona y sin una autorización judicial de esa persona en Estados Unidos, y gracias a ese clonado ilegal que se hizo un móvil llegó a la justicia española y ahí fue cuando se empezó a investigar. Claro, es que si nos ponemos a ver cuál es el trasfondo de todo, pues a lo mejor nos damos cuenta los intereses que puede llegar incluso a ver detrás, que no simplemente son judiciales o de esclarecimiento de la verdad, sino de uso político y mediático de cualquier situación. Está claro que lo que se está intentando es lo que se está intentando, con la connivencia de todos los poderes, que es única y exclusivamente acabar con un gobierno por otra vía que no sea la democrática a través de unas elecciones. a ver, Ricardo, que David, veo que mira, quieres decir algo para terminar con este sí, asunto. no, a ver, es que son muchas cosas, la verdad es que estamos teniendo intervenciones largas y yo sé que luego nos va a tirar de las orejas, pero es que Bueno, da igual. el tema da para eso y hasta casi para un monólogo, ¿no? A ver, con el tema, por empezar por lo último que has dicho, el tema de ese clonado, esa prueba que yo metía en la conversación y demás. Está claro que si esa prueba no se ha tenido
digamos, con todas las de la ley, por mucho que la pida el juzgado español y en esas cintas, por hacer, digamos, la broma, se reconozca que Zapatero fue el que mató a Kennedy, pues no se va a poder utilizar en un juicio. Este es el sistema garantista que tenemos en España. Si esa prueba, por mucho que pueda incriminar a una persona, en este caso al expresidente Zapatero o cualquier otra persona en otro juicio, no se tiene o no se ha tomado contra la ley, es totalmente inadmisible en cualquier juzgado y tribunal en España. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que estar todos tranquilos y se verá si se tomó, como tú dices, pues de manera con nocturnidad y alevosía, o se tomó bueno, pues siguiendo los procedimientos que permitan que esa prueba o esa supuesta prueba pueda utilizar en España. Pero luego tú comentabas el tema, y volviendo un poco al tema de la crispación, de los gestos, el acercamiento, la unidad, del buen rollo. Yo leí esta mañana, igual tú tienes más información, pero yo leí esta mañana que cuando llegue el presidente, perdón, el Papa a Gran Canaria, no lo va a recibir en primera instancia el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, sino que va a ser, en este caso, el ministro Torres. Eso no ocurrió ayer en Cataluña, que fue el presidente de la Comunidad Autónoma, que es la máxima representación de Estado, salvo que, y aquí viene el pero, y aquí viene el buen rollito, y buscar los consensos y la unidad y demás, salvo que por delegación expresa, en este caso del presidente del gobierno, pues diga que es otra persona. Ocurre, por ejemplo, en las procesiones, cuando el rey, pues supuestamente es el que preside las principales procesiones, pues delega y rotativamente es una persona. Eso no es buen rollo. Eso no es buscar unidad. Eso es, bueno, hacer uso político de una visita y de poner en primera imagen y dejar un poco apartado de lado, en este caso, al presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, que no tuvo las narices de hacerlo ayer en Cataluña con ella. Por otro lado, evidentemente, es su partido. Yo creo que eso es un fallo garrafal. Eso no da votos, no da nada. Simplemente muestra que es el grado de talante de diálogo que pregona para unos, pero no pregona para sí mismo. Bueno, Lo desconozco, no he visto las noticias, bueno, no he visto la noticia en la que hace alusión Es Ricardo, una y por página lo entera, un tanto, periódico hoy de, no sé, pues, es uno creo que es de Gran Canaria, si es Canarias Cierto de la provincia. Si luego tienes no, oportunidad, léelo, y por eso te no me ha preguntaba si dado, era así o no. no me Igual, ha oye, dado, igual estoy diciendo aquí levantando falso testimonio, por decir, seguir usando la... cuidado que no me ha luego dado aparece. tiempo. Pero a Sí, mí me sorprendió, sinceramente me sorprendió, porque lo lógico, evidentemente, es que sea, pues en este caso, el máximo representante de la Administración del Estado en la comunidad, que es el presidente sí. de la comunidad autónoma, salvo que cito expresamente, es un decreto, ahí lo ponía el periódico, por lo tanto entiendo que está bastante bien informado, un decreto del año 83 de Felipe González, que de normal es esto, salvo que el presidente de gobierno decida lo contrario. Bueno, en este caso parece, aparentemente, vamos a seguir usando un término así más fino y más elegante, aparentemente en este caso no se va a dar. Igual mañana nos da sorpresa y todo lo que esto que te he dicho, mañana José Luis tiene que borrar para que no quede constancia de lo que No, he no, dicho. no, no. Esto está registrado y pone RFDL.P. Perdón, que me dejé la treja. Dijo todo esto. Oye, Ricardo, en tu Y caso no te sería, olvides, no sería te olvides fuerte. del armas de mi madre, ¿eh? No te olvides del arma de mi madre, que hasta yo mismo También, pues mira, entonces ya cuando me presente. R.F.D.L.P.A. FPA queda mejor. FPA queda También que es mejor. verdad. En tu caso, David, es un poquito más sencillo, ¿no? De Sí. punto Godoy o de punto G punto, que también cuando vemos Lo estas que, abreviaturas o M. Rajoy o P.S. dices, oye, a ver, cámbiaselo, ¿no? Lo que están hablando del ojo, one o o el no otro la o que el topo. no la que nosotros usemos o la que nosotros queramos, Claro, sino la que otros usan de sí, nosotros a saber tú para qué fin. Entonces, que al sí, final sí. aquí todo es dependiendo quién use para qué. Por responder a Ricardo con lo del tema de la noticia, la desconozco, no me ha dado tiempo a leer hoy la prensa, pero cuando acabe la leeré y entraré en ver los pormenores de por qué una cosa u otra, porque como dice Ricardo, siempre hay a nivel protocolario una cosa y la contraria. Y ojo, que no se haga lo que se ha hecho en otros lados, pero que aquí se haga y está recogido en la norma, en el protocolo y demás, no está mal. O sea, se sigue haciendo lo Es un que uso, el es un uso excepcional y torticero de una norma que no tiene ningún sentido. protocolariamente, no, pero déjame acabar. Es lo que protocolariamente se recoge y se puede hacer. No entiendo cuál es el problema entonces en cualquier caso. O sea, si hacemos caso a la norma y a la ley para todo, no solo para la parte que nos gusta a nosotros. Bueno, yo supongo que, hombre, que en el caso, por ejemplo, de Cataluña, como dice Ricardo, dice, hombre, si no puede ir el presidente y va un ministro que sea Arcadia España, que es el ministro, digamos, a lo mejor catalán, y luego ella, pues lo vea en otro lado. Aquí sería Torres y luego Estaba. Clavijo en otro lado. O sea, bueno, pues entonces hay algo ahí raro bueno, que habrá que ver, como dices, y buscar la letra pequeña. Pero bueno, para ir cerrando este asunto del Papa, porque claro, vamos a concentrar toda la información aquí.
Esto va a generar turismo, se habla de un retorno de la inversión grandísimo. Yo no sé, David, si crees que el dinero invertido, que se hablaba, creo que toda la visita a España eran 25 millones, iba a suponer 150 millones de euros. No sé realmente si el ROI va a ser tan alto o realmente todo lo que se venda, si es merchandising oficial, a lo mejor del Vaticano, pues se lo queda a la gente del Vaticano y aquí las 3 4 tiendas que hagan algo así un poquito falsito, pues se van a llevar algo. Luego ya sí, restaurantes y demás que estén por la zona, sí, pero vamos, no sé yo hasta qué punto. A ver, aquí entra a debate muchas cosas. Voy a intentar simplificarlo al Muy máximo. resumido. No estoy de acuerdo o no acabo de compartir que se dé dinero público para la visita de un jefe de Estado, aunque en este caso que es religioso, a nuestro territorio. Pero soy consciente que ese dinero que se está dando tiene una repercusión directa en la economía, es lógico. O sea, el montaje del escenario en el estadio de Gran Canaria, en el campo de fútbol de Gran Canaria, no lo hacen extraterrestres, lo hacen trabajadores canarios, empresas canarias que están empleando y que están teniendo ingresos precisamente por esa visita. Toda la venta del merchandising, la restauración, como decías, hoteles que se llenan de personas que vienen aquí a ver al Papa. Soy consciente de que esa inversión tiene un retorno económico positivo para la economía de las islas. Otra cosa ya luego que cada uno de nosotros esté más o menos de acuerdo de quién debe financiar esa visita y de dónde debe salir esa visita, porque por mucho que digan que la visita del Papa es menos costosa que el carnaval, bueno, pues también tenemos que ver cuál es la repercusión directa positiva que tiene el carnaval de una fiesta que es de todos, para todos, pagados con dinero público de todos. Por lo tanto, tiene, aún así, aunque no fuese tan positiva, tendría mayor sentido. Pero es evidente que todo lo que se mueve alrededor de la visita es generación de economía, es generación incluso también puede ser que de puestos de trabajo que sean de manera puntual, concreta o de refuerzo durante la visita. Eso es evidente y no se puede negar. Ricardo, ¿qué opinas? A ver, yo estoy de acuerdo en que se haya ayudado y colaborado a la visita del Papa en las cantidades que se han dado. No me parecen cantidades en ningún caso desorbitadas. Independientemente de ese retorno bueno, yo entiendo que prácticamente el 100% se queda aquí. No me veo yo al Papa ni a su secretario con un maletín de dinero en el aeropuerto por la noche recibiéndolo y llevándose el dinero para el Vaticano, ¿no? Como hicieron alguna supuesta persona hace también un tiempo. Pero todo ese dinero, evidentemente. Y luego está ese retorno que hablábamos, es decir, hombre, el Papa cuando se mueve y va a cualquier parte del mundo es noticia en todo el mundo, ¿eh? Y eso es así, o sea, es decir, esos minutos de televisión, esas páginas en los medios, en medios y tal, eso está todo estudiado, eso tiene un rendimiento. ¿Cuánto costaría? Es la típica pregunta, ¿cuánto costaría si yo quisiera tener 2 minutos y medio en prime time en la CBS hablando de la visita del Papa que llega al Moya Arguineguín o que llega a las raíces o la misa que da en el Bernabéu? Bueno, pues ese tipo de noticias evidentemente se oye el nombre de España, la marca España, en este caso Canarias, en fin, y eso tiene un rendimiento y eso vale para todo, vale para el carnaval, vale para una procesión y vale para nosotros. Y luego está el debate, que ahí no voy a entrar en detalles, de que con dinero público, bueno, con dinero público se hacen auténticas barbaridades y hay muchas cosas que yo no estoy de acuerdo, pero que en cada momento los responsables políticos elegidos pues toman una decisión y no todos estamos de acuerdo con el uso y destino de muchísimas de las subvenciones que se dan a muchísimas organizaciones que nada tienen que ver y que, bueno, que va más en una, digamos, línea muy política y muy sectaria frente a lo que es el interés general, que es a lo que se tiene que preocupar, en este caso, pues las administraciones públicas. Bueno, ahí queda esa reflexión. La última, van a ir a verlo, se van a quedar en casa, van a coger el coche de manera atrevida a ver si hasta dónde llegan en algún lado, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, David. Estar alejado de la capital en la aldea, que es algo que hemos reivindicado como algo negativo continuamente, pues fíjate, mañana va a tener algo positivo, no nos vamos a ver afectados absolutamente por nada, así que yo mañana no pienso salir de la aldea, en mi tranquilidad y en mi normalidad. Me ha recordado a los cómics de Terry Belli. Sí. La La aldea gala, aldea. ¿no? Bueno, Efectivamente, me vas a permitir la broma. literalmente igual. Me vas a permitir la broma. Yo lamentablemente me hubiese gustado ir, pero la verdad es que tenía unas citas ya programadas y unas reuniones y no las puedo quitar. Me pareció una falta de respeto para las personas con las cuales he quedado
y bueno, pues veré cómo pueda y seguiré como pueda pues por la noche los actos y demás, pero desde luego creo que va a ser un acto muy bonito, creo que va a haber una grandísima acogida tanto en Gran Canaria como en Tenerife, queda la pena que no haya visitado el Hierro, y ahí también yo creo que habría que decirlo, es una pena, pero luego ha sido un viaje maratoniano, el Santo Padre no ha tenido prácticamente tiempo para ni descansar un minuto, con continuas citas públicas y también mucha agenda privada recibiendo a mucha gente. Y la verdad que es de agradecer y bueno, no sé si lo volveremos a ver por Canarias, pero luego vamos a vivir nuevamente pues, un hecho histórico que será recordado pues, durante muchísimos años hasta que en algún momento yo espero vuelva un papa a venir a Canarias. Efectivamente. Bueno, tenemos que terminar. Quiero preguntarles, y a ver si puede ser en 10 segundos cada uno, por la proliferación que estamos viendo ahora de unos llaveros con geolocalizadores para poner maletas, niños y ancianos. Llega el turismo, o los turistas ahora están comprando llaveros con geolocalizadores para poner la maleta por si se pierde, pero también lo están haciendo para niños y también para ancianos. David, ¿usarías un dispositivo de estos? Sabiendo que a lo mejor no solo tú puedes geolocalizar, sino si te hackean, cualquiera puede meterse ahí donde tengas tu pertenencia o incluso esos seres queridos. Depende de las circunstancias, que al final también te pueden hackear el móvil y ver dónde estás localizado. Hay tantas maneras que tenemos para que nos puedan llegar a hackear y ver dónde estamos en cada momento, qué hacemos y qué no hacemos, que usar un geolocalizador o no, no nos lleva mayor riesgo. Es cierto que yo, por ejemplo, tengo el AirTag, que es para el dispositivo de Apple, y lo tengo para mi perrita, para si salimos de paseo la suelto y se me va lejos, por lo que sea, pues poder saber dónde está. Y son dispositivos que tienen al final una distancia que si se va mucho también los pierdes, entonces no sé exactamente cómo es esto, si es simplemente para localizar algo puntual en algún momento o que está geolocalizado en cualquier circunstancia a pesar de las distancias que tenga. Sí. Yo creo que como toda la tecnología tiene sus cosas positivas y cosas negativas, pero no hay que poner el foco única y exclusivamente en estos geolocalizadores, porque cualquier otro dispositivo también te da acceso a tu ubicación y a lo que hace y a lo que no hace, y no nos paramos a pensar si lo usamos o no. Efectivamente. Ricardo. A ver, yo coincido con David, es un tema que ya estaba, y por seguir haciendo publicidad de una marca, en este caso Apple, pues tú tienes varios dispositivos y sabes en cada momento dónde tienes los cacharritos de los auriculares, dónde los has dejado la última vez que lo usaste, dónde está el móvil, en fin, y si tienes, como en mi caso, que tenemos compartir aplicaciones y demás en familia, pues puedes ver, digamos, dónde está pues, tu mujer, tus hijos, y eso no significa que sea un tema espía. Y luego está, la novedad es que ahora son cada vez más pequeñitos y son autónomos, pues los AirTag estos que decían, o cualquier otro de los muchos dispositivos similares, compatibles con los dos sistemas operativos, ¿no? Yo lo veo bien, de hecho yo también tengo un cacharrito de esos, yo odio facturar siempre que puedo, voy con equipaje de mano, pero la verdad es que cojo nervios, que es la palabra, cuando tengo que facturar. Digo, me llegará la maleta, no me llegará la maleta, y bueno, para evitar esa tensión en la cinta de espera, digo, ya a ver si ya está aquí, por lo menos está en el aeropuerto, claro. Y ya sé que me llegará la maleta. El problema es cuando no aparece en el aeropuerto y entonces cuando tenemos los problemas. Pero yo no le veo mayor... La tecnología siempre se le puede hacer un uso positivo, un uso malicioso, y yo creo que tenemos que aprender a vivir convivir con la tecnología y, como digo, y lo que está por venir. Efectivamente. Bueno, el uso malicioso, un vídeo que se ve en tono de broma de una chica que le pone en la hamburguesa un localizador al novio para que se lo coma, y claro, una vez que se lo come ya lo tiene localizado. En tono de broma, pero él levanta la tapa para echarle tomate y se da cuenta que está el localizador, y claro, pero se ve que es un vídeo montado en tono de gracia, pero te das cuenta que hasta dónde puede llegar la picaresca de así te tengo controlado todo el rato, fíjate, en lo que se dedican algunos. Pero bueno, ¿ibas a decir algo, David? No. Vale. Bueno, pues haremos resumen seguramente en próximas semanas de la visita del Papa y también de otros asuntos de actualidad que se nos quedan sobre la mesa, que hay muchas cosas que contar, y como siempre un placer contar con, iba a decir de punto, no, pero con David Godoy y con Ricardo Fernández de la Fuente, así no nos liamos. Gracias a los dos, cuídense mucho. Muchas gracias. Un saludo. Gracias, hasta luego.